Radio AM 1370, en directo por la más peligrosa radio 1370 AM. Recuerda conectarte por peligrosa.mx, TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, iHeartRadio y TuneIn con esta comidaria Peligrosa MX. Manda tu mensaje de voz o denuncia ciudadana al WhatsApp al 247-130. Bien, pues ya estamos de vuelta, Fabián. Sí. Y esta mañana saludamos con muchísimo gusto al doctor Eduardo Ismael Hernández, quien ya durante más de 104 ediciones ha estado acompañándonos en este espacio, Fabián. Sí, efectivamente, doctor Eduardo, ¿cómo está? Le saludo con mucho gusto desde el pueblo mágico de Huamantla. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo está, estimado Fabián? Te saludo a ti y a Edgar con mucho gusto acá desde la Facultad de Ingeniería Civil de la UPAEP. Bueno, pues muchas gracias, doctor, por facilitarnos en esta ocasión platicar con usted sobre un tema, pues que, bueno, fuera del aire, lo hemos también comentado en algunas ocasiones, doctor, es sobre la importancia de contar con un atlas de riesgo. Y esto a partir también de las declaraciones que hizo hace unos días la gobernadora Lorena Cuellar Cisneros, en el sentido, según ella, de que no existe un documento de esta naturaleza, doctor, aun cuando pues hay evidencias de que, pues sí, desde hace por lo menos 20 años hay documentos así, doctor. Sí, de hecho, este es un tema muy ligado con pues lo que ocurre en la sociedad ante la naturaleza, ante las amenazas naturales. Hablemosle de sismos, que pues, dicho de una manera rápida, no ha habido un temblor grande ahora en los últimos meses, por ejemplo, en los estados de Guerrero o Oaxaca, pero pues no tarda en que tiemble nuevamente de manera importante, eso es lo único que sabemos. Y en efecto, un documento como los atlas de riesgo, primero me gustaría pues comentar que en el año 2007 su servidor inició una gestión, en ese momento yo todavía estaba en el Instituto de Ingeniería de la UNAM. Iniciamos una gestión para que el gobierno del estado de Tlaxcala invirtiera recursos a través de lo que era antes el Fondo Nacional para la Prevención de Desastres, que era el FOPREDE, era un programa de apoyo a temas de investigación precisamente relacionados con estos temas de la prevención de los desastres por fenómenos naturales. Bien recuerdo que, digamos, duramos 2 años para hacer la gestión y bajar los recursos de este programa federal. En ese entonces bajaban el 30% lo aportaba de alguna forma el gobierno del estado y el 70% del recurso lo destinaba el gobierno federal. Este programa permitió que hiciéramos los primeros estudios de peligro sísmico en Tlaxcala. De hecho, los estudios iniciaron propiamente en el año 2010 y el periodo de este proyecto de investigación que vale la pena comentar fue de los primeros que se hicieron en el estado de Tlaxcala a través del Instituto de Ingeniería de la UNAM. De hecho, los recursos se bajaron por parte del Instituto de Ingeniería de la UNAM, que fue, digamos, la institución donde los investigadores, entre ellos su servidor, estábamos trabajando precisamente para poder evaluar, entre otras cosas, el mapa de la sismicidad del estado de Tlaxcala. Vale la pena comentar que este trabajo fue relacionado con los estudios de peligro sísmico para el estado de Tlaxcala y contemplaban 3 etapas o 3 rubros. Uno era precisamente localizar las zonas de fallas locales, valga la redundancia, es decir, zonas donde hay evidencia de las fallas geológicas que atraviesan a largo y ancho del estado de Tlaxcala. Unas de ellas están asociadas propiamente con el volcán La Malinche, que por cierto también es un volcán activo, y que bueno, la otra etapa de este proyecto de peligro sísmico que hicimos en el 2010 es precisamente la instalación de 6 estaciones sismológicas. De hecho, una de ellas justo quedó en lo que es actualmente Protección Civil del Estado.
y otras se instalaron en diferentes sitios, una incluso en el Carmen Tequesquitla, donde soy originario, otra en Apizaco, ahí por la Plaza de Toros, otra incluso se instaló en la zona cercana a La Malinche, en San Isidro Buen Suceso, en el municipio de San Pablo del Monte, otra en Atotonilco, allá en esta comunidad del municipio de Nanacamilpa, si no mal recuerdo. Y bueno, estas estaciones tenían el objetivo de poder monitorear la sismicidad local del estado para poder tener idea de cuál era el potencial de estas fallas locales que propiamente se plantaron en un mapa, digámoslo así. La otra etapa de este proyecto de peligro sísmico que hicimos en el año 2010 es precisamente hacer el estudio de el peligro sísmico en 5 ciudades, de hecho 5 ciudades de las más importantes, entre ellas destaca propiamente la capital del estado, que es Tlaxcala, Apizaco, Chautempan, Zacatelco y Huamantla propiamente. Estas 5 ciudades se estudiaron de manera amplia para poder entender cómo el comportamiento de los suelos y ante un escenario sísmico, el poder evaluar cuál fuera digamos, el nivel de intensidades. Estos mapas que eran, digamos, municipales, pues propiamente se podían usar de manera directa para poder fortalecer un mapa de todo el estado en cuanto a este fenómeno que es el peligro sísmico. Y entonces se entregaron esos resultados, estamos hablando del año 2012, a finales del año 2012 se entregaron los estudios tanto al gobierno estatal a través de la Coordinación de Protección Civil, que antes dependía de la Secretaría de Gobernación, ahora ya depende de la Secretaría de Seguridad Pública, y que bueno, se dejó la información. De hecho, la red sísmica que estaba operando propiamente sí operó varios años más, pero todos sabemos, para que un instrumento, un equipo funcione, necesitamos invertir en la operación. Propiamente ahí ya no supimos porque pues, el proyecto era entregar las estaciones al gobierno del estado y bueno, ahí ya no supimos qué pasó después. Entonces, todo este esquema, este panorama de lo que estoy comentando es porque pues sí es importante, ¿no? Que nuestras autoridades actuales pues al menos sepan que sí hay estudios serios para poder fortalecer los famosos atlas de riesgo. Y vale la pena aquí comentar, una de las características de los atlas de riesgo es propiamente hacer estos estudios que ya comenté para que en un mapa, o sea, un mapa ya digitalizado ahora con los sistemas de información geográfica, pues se pueden digitalizar y poder tener el mapa del gobierno del estado, que sí había, digamos, una propuesta hace años de este mapa. Yo ya no pude ver si estos estudios que los que comenté que hicimos a través del Instituto de Ingeniería de la UNAM se plasmaron en esos mapas digitales del gobierno del estado. Entiendo yo que no, porque pues si no existiera por ahí la evidencia, ¿no? Y estos mapas estatales eran parte de lo que el CENAPRED, pues de alguna forma establece para poder tener el mapa nacional de riesgos. Y entonces, pues es todo un tema porque seguimos viviendo los estragos de la naturaleza de manera importante ahora en los últimos días con las lluvias, con los granizos, con las inundaciones. Y bueno, el poder decir que no tenemos nada en Tlaxcala respecto al tema de los fenómenos naturales y cuál es la vulnerabilidad de las sociedades y cómo se conjugan estos dos para tener, digamos, información que nos permita tomar decisiones, es algo pues que se me hace un tanto arriesgado. Entonces, técnicamente podríamos explicar más a detalle lo que es un atlas de riesgo, porque no es solo un mapa y eso vale la pena que pues principalmente las autoridades sepan, ¿no? Porque a mí me tocó ver en el municipio del Carmen Tequesquitla hace prácticamente hace un ejercicio municipal, es decir, la anterior presidenta, que es la misma actualmente, le hice la observación de que se requieren los mapas, los
atlas de riesgo municipales, pero al parecer comentó que tenían ya ahí un atlas de riesgo que había hecho la administración pasada, pero pues ya sabemos qué ocurre en estas situaciones. Cuando esta parte de los riesgos se politiza, pues siento yo que ahí ya salimos mal parados, pues prácticamente toda la sociedad, porque pues lo que se puede ver es que la declaración de la gobernadora carece de alguna manera pues de un sustento, porque sí hay estudios, pero esa es la otra parte, ¿no? Tal vez el poder decir que se van a hacer los atlas de riesgo, porque ya nos fue mal en días pasados por las lluvias y el granizo, o las inundaciones, es nada más como a manera de apaciguar las aguas, ¿no? Doctor, entiendo que pues obviamente estos documentos son esenciales hoy día precisamente para prevenir cualquier situación pues que provenga de algún fenómeno natural. Pero bueno, en esa misma cuerda de negar que existan estos documentos está el actual titular de la Coordinación Estatal de Protección Civil, Juvencio Nieto. Y me llama la atención, doctor, esta última parte a la que me voy a referir, porque él dice, bueno, dijo desde 2021, desde septiembre de 2021, que iban a empezar a trabajar de cero para elaborar el atlas de riesgo. Doctor, estamos a unos días de cumplirse 4 años de esta administración y suponiendo sin conceder que así fuera, pues estamos hablando de una misión muy grave, doctor, porque les ha llevado 4 años y hasta apenas, en teoría, van a ponerse a trabajar sobre el atlas de riesgo, sobre pretexto de que es un trabajo que sale muy caro. Pues sí, ahí tal vez nuevamente se deja ver la ignorancia de los que tienen que tomar esas decisiones, porque la ley general de protección civil que tenemos en nuestro país es una ley que está actualizada tal vez por ahí de esos años del 2021, y ahí están establecidos las atribuciones y las responsabilidades que tienen pues las autoridades, ¿no? Lo que es protección civil. De hecho, hay algunos artículos que mencionan claramente que un instrumento de prevención y gestión integral de riesgos es propiamente este documento, digámoslo así, los atlas de riesgo. Entonces, también yo recuerdo que a inicios de esta administración del Estado, pues hace esos años también, es en 2021, precisamente hubo un intento de poder invitar a todos los alcaldes, ¿no? del Estado para poder precisamente ver, o sea, si tenemos que cumplir con esa ley, porque pues obviamente está por mandato de ley de que todos los municipios, esto es a nivel federal, todos los municipios deben tener este instrumento de gestión integral de riesgo, que son los atlas de riesgo, pero se quedó ahí en el tintero. De hecho, yo me quedé esperando la invitación formal por parte del Congreso del Estado, porque iban a hacer una reunión, digámoslo así, se supone que para poder ver desde la parte de la investigación, nosotros como investigadores, cómo podríamos aportar precisamente estos proyectos de investigación para que los municipios tuvieran su atlas de riesgo. En esa parte, pues sabemos entonces, esas declaraciones tal vez fueron solamente como las que estamos viendo ahora, y es muy probable que lo que dijeron en días pasados, tanto la gobernadora como el titular de Protección Civil, pues sea una más de las mentiras, porque entonces no se ve. Ahora, que sea caro, no. De hecho, los estudios, y esto está demostrado desde incluso el programa que tenía el gobierno federal en el año 2006, si no mal recuerdo, que era un proyecto precisamente a través de lo que era, la secretaría que tenía que ver con el ordenamiento territorial. En ese entonces era la Sedesol, ¿no? Destinaba de recursos, que estamos hablando tal vez para un municipio estándar como Huamantla, por ejemplo, 1.5 millones de pesos para este atlas de riesgo, bien hecho. Eso lo digo porque cuando nosotros trabajamos en el proyecto del FOPREDEN, digamos, estaban por ahí estas reglas de operación. Entonces, no creo que sea, salen más caro, o salió más caro las blindadas, ¿no? Las camionetas blindadas que compraron, que todo el estudio completo del Estado, el atlas de riesgo del Estado. Sin duda alguna, doctor, ese es un dato que llama la atención, pero yo reitero, sí me llama la atención esto, pues que en todo caso estén en esta omisión de un tema tan importante, tan delicado, porque se trata de identificar precisamente, pues, doctor, y hacer lo necesario para saber cómo actuar en caso de alguna
contingencia, como por ejemplo en el caso de temblores, en el que usted es especialista, pero también, por ejemplo, en caso de tornados, que es un tema que ha sido soslayado por la autoridad, pero también para detectar aquellas zonas donde pues las condiciones no sean aptas para la construcción, sobre todo de viviendas. Sí, es correcto. De hecho, es todo un tema que yo creo que a nivel federal, eso es lo que yo he observado, porque yo me he dedicado al estudio de los riesgos en general y cómo afectan los fenómenos naturales a la infraestructura. Yo soy ingeniero civil y en ese sentido, creo que a nivel federal no hay una buena visión respecto a lo que se debe de estar haciendo. Nada más te comento, hay un acuerdo a través de la ONU que firmó el gobierno de México en el año 2015, que es el famoso protocolo o acuerdo de Sendai, que es parte de los esfuerzos que hace, digámoslo, la ONU para poder tener esquemas de prevención y que no nos vaya tan mal a nivel mundial en los temas de los fenómenos naturales. México suscribió ese acuerdo, le llamaron así 2015-2030. Ya se va a cumplir 2030 y creo que ahí pues no se ha logrado, pues digamos, los objetivos que estaban bien claros. Entre ellos era precisamente los temas de prevención, y la prevención siempre va a ser más barata. De hecho, ahí me llama la atención de que el titular de Protección Civil diga que hacer un atlas de riesgo es más caro o es muy caro. Sale más caro el tratar de resarcir el daño que puedan generar los fenómenos naturales que en prevenirlos. Eso está mostrado y está validado incluso a nivel internacional. De hecho, los mismos japoneses, hablando de un tema de lo que es la ingeniería de riesgo de las construcciones, los japoneses van muy adelante. De hecho, son, en mi opinión, uno de los países con mayor nivel de prevención ante las amenazas naturales. Entonces, pues es todo un tema de reflexión hacia las autoridades principalmente, porque pues lo único que muestran es una ignorancia y otra es falta de un sentido social pues serio, porque solamente las declaraciones muestran pues que no saben, ¿no? Sin duda alguna. Doctor, pues le agradezco mucho de verdad que nos compartiera, nos cediera de parte de su tiempo, porque sé que está muy ocupado. Entonces, le quiero agradecer de verdad esta colaboración, doctor, y pues nos seguimos obviamente en contacto para su comentario semanal. Muchas gracias, doctor Eduardo. Muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Saludos también a Edgar. Saludos, doctor. Qué gusto saludarlo y escucharlo. Gracias por el espacio. Excelente día. Pues muchas gracias al doctor Eduardo Ismael Hernández, pues ya sabe, especialista en sismología, pues haciendo todas estas aportaciones, visto de